¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a encarar en el día de hoy. Vamos a hablar de pie diabético, vamos a hablar de EPOC también y el uso y abuso de antibióticos, temas sumamente importantes que comienzan de esta manera. Llegó el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez, a quien le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, un tema sumamente interesante como es el pie diabético, que escuchamos hablar mucho, pero me gustaría que nos cuentes qué es exactamente. Bien, el pie diabético es un problema que empieza a aparecer en aquellos pacientes que sufren o que padecen de diabetes durante mucho tiempo. Y en realidad es una complicación que aparece alrededor del 15% de todas las personas que padecen diabetes. ¿Eso es porque no se tratan? En realidad es porque no se tienen los cuidados necesarios para que no aparezca, porque en realidad es una patología o un problema que es totalmente prevenible. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí se toman los cuidados necesarios para que esto no aparezca. ¿Y por qué se llama pie diabético? ¿Se manifiesta en el pie, en la pierna? Se manifiesta en el pie. O sea, dentro de los problemas que aparecen en los pacientes diabéticos, o sea, hay 4 problemas, ¿sí? Uno es la retinopatía, que aparece a largo plazo, el otro es la nefropatía y uno de los más comunes es el pie diabético. El pie diabético. ¿Por qué? Porque se ven afectados determinados tipos de nervios, se ve afectada la circulación de la zona y a raíz de entonces de esta afectación, tanto de los nervios que pueden modificar lo que se llama la neuropatía motora o la neuropatía sensitiva, ambos que afectan los nervios. La motora lo que empieza es a hacer cambiar la conformación de cómo se ubica el pie. Porque entonces, en vez de apoyar el pie plano, o sea, empiezan a retraerse los dedos y cambia la forma en cómo se apoya el pie. Entonces, fundamentalmente se afecta el talón, en la parte del metatarso y la punta de los dedos. Porque aparte digo, ¿hay dolor ahí la zona? Hay dolor en la zona, pero ¿qué pasa? Eso es por la parte motora, pero como la parte sensitiva lo que afecta es la sensibilidad de la zona, entonces el paciente no se da cuenta de este dolor. No se da cuenta tanto del dolor. Entonces, ¿qué hace? No tiene la sensibilidad suficiente para ver que le está pasando algo. También nos pensaba, ¿no, Gustavo? Cuando uno cambia la forma del pie, ¿viste? A veces cambias un zapato que estás con el rincón, después lo que pasa en todo el cuerpo. Exactamente. Bueno, eso es uno de los principales cuidados que tiene que tener una persona que sufre de diabetes. Es la selección del calzado que va a utilizar. Tiene que ser un calzado cómodo, que tiene que tomar la precaución de revisarlo con la mano antes de colocárselo, que no haya costuras, que no haya salientes. Porque lastima. Exacto, porque la plantilla esté en buenas condiciones, que la suela no sea demasiado delgada, porque todo eso afecta al pie de la persona diabética. Claro, y si aparte de eso lo unimos que hay una falta de sensibilidad, es peligroso, ¿no es cierto? Totalmente. Lo que puede ir avanzando, porque también el diabético tiene problemas cuando tiene alguna herida, ¿no? Pero es que las heridas se producen por esa falta de sensibilidad. Y además se aprovecha todo lo que es la zona, la humedad que puede haber o no, para que proliferen hongos o bacterias. Entonces, eso, o sea, primero la parte de la neuropatía y después la parte de la irrigación. El paciente empieza a tener problemas de irrigación en la zona. Entonces, no hay una buena irrigación y entonces eso hace que se produzcan las úlceras, que son esas heridas que vos decís, que después se pueden infectar o no. De ahí va a ser que sea diferente el tratamiento. Se va encadenando una cantidad de situaciones impresionantes, ¿no? Y esto solamente me decías que no es que todos los diabéticos tienen solo, a ver, digamos. Un 15% de los pacientes con diabetes pueden llegar a desarrollarla, pero si uno toma por eso las precauciones necesarias, como te decía, la elección del calzado. No, por ejemplo, un paciente suele tener el pie frío, entonces, pero ¿qué pasa? No puede usar agua caliente, ni una bolsa de agua caliente, ni ponerse cerca de un calefactor, porque no llega a percibir esa diferencia y puede llegar a quemarse. A quemarse porque no tiene sensibilidad. Y se produce la herida. Hay que tener cuidado de lavarse todos los días los pies, secarlos adecuadamente. Suelen aparecer resequedades en el pie, porque por esta falta de circulación suele no transpirar el pie, entonces se reseca. Hay que tener cuidado de pasarse cremas humectantes. También. O sea, lavarlo bien el pie, secarlo, sobre todo secar dentro de los dedos,
ponerse una crema para humectarlo, pero no dentro de los dedos porque eso mantiene la humedad y puede proliferar los hongos. Claro, entonces, también. La humectación tiene que ser talones. Periférica, digamos, exacto, no en claro. la zona interdigital. Bueno, ahora aparece todo esto, aparece también el tratamiento. El tratamiento en realidad va a depender del tipo de úlcera que tienes, se las clasifican en 5 variedades diferentes, son tratamientos complicados que generalmente tiene que haber, por eso es importante la prevención. Por supuesto. O sea, lo que nosotros pretendemos es evitar que aparezca la úlcera. Siempre hablamos de la prevención en todo, ¿no? Porque después el tratamiento ya va a depender de, bueno, el cuidado previo tiene que trabajar el podólogo, tiene que verlo un especialista, son complicadas de tratar, las heridas. Las heridas, claro, porque aparte pensaba también socialmente, es bravo porque también provoca dificultades al caminar. Exactamente. Si la persona practicaba algún deporte tampoco lo puede hacer, ¿no? Totalmente. Entonces, hay un cambio enorme también. Sí, por eso le insisto, en la elección del calzado, sobre todo las mujeres, que suelen elegir zapatos con punta fina, los dedos tienen que estar siempre todos apoyados para evitar que aparezcan esas heridas. Entonces, el ancho del zapato tiene que tener el ancho del metatarso. Y medio punto más también. Si tiene punta fina, tiene que por lo menos tener 2 centímetros más de lo que es el tamaño normal del zapato, para evitar ese tipo de complicaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias Gustavo, como siempre, un placer recibirte aquí. Nos vamos ahora a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la farmacéutica Rosana Wan. ¿Cómo te va, Rosana? Muy bien, gracias. La última vez que nos vimos fue en el Congreso en Rosario. Ahora nos volvemos a ver acá en el programa y vamos a hablar de EPOC también. Otro tema interesante, ¿no? Que me parece siempre que es bueno hablarlo. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de EPOC? El EPOC, como de su sigla uno puede decir que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya todas esas palabras nos hablan de qué significa. Es una enfermedad que afecta a los pulmones, es obstructiva, o sea que vamos a tener dificultad para respirar, y es crónica porque no se resuelve. Tiene tratamiento, pero es crónica. A los fumadores que escuchen bien, ¿no? Exactamente. Porque está relacionada. Está relacionado porque su origen, la causa del EPOC, viene por la inhalación y la exposición a humos, gases, y al tabaco. Al tabaco. Al tabaco. Esa es, digamos, la causa que más fundamental e importante. Y impacta porque si uno ve los números, por ejemplo, en el 2019 fue la tercera causa mundial de muerte. ¿Qué te parece? Entonces es muy importante. Porque viste que la gente que tiene poca parte, bueno, toda la vida, por supuesto que al ser crónica la enfermedad, uno ve cómo va evolucionando porque tiene exacerbaciones. En realidad, la enfermedad se manifiesta generalmente a partir de los 40 años. Más o menos. Sí, eso es la diferencia del asma y de otras enfermedades pulmonares. Pero aparece a partir... ¿Y qué pasa? ¿Dificultad para respirar? Para respirar, ¿suben una escalera? Se agitan. Me acuerdo de Sandro siempre. Sí, claro, porque se agitan, tienen disnea, tienen dificultad para respirar, tienen esa tos productiva siempre. Entonces como que hay 2 enfermedades que son concomitantes, simultáneas, que son la bronquitis crónica y el enfisema. Que las 2, digamos, contribuyen a esto, a que se instale este EPOC. La bronquitis va disminuyendo el calibre del bronquio, del bronquio, del bronquiolo. El bronquiolo tiene que estar libre, elástico, hay músculos, digamos, alrededor del bronquio. Si hay broncoespasmos, si ese músculo se afina, si hay más producción de moco, todo eso hace para que se produzca esta sibilancia y sea lo que nosotros lo llamamos la bronquitis. La bronquitis crónica es cuando hay 2 episodios, digamos, en 2 años, de 3 meses cada uno, ya uno puede decir que esa persona tiene bronquitis crónica. Es esa tos siempre productiva que aparece y sin resolver. Lo mismo pasa, el enfisema en realidad no sería de los bronquios. El enfisema es pulmonar, ¿no? Es pulmonar, es del alveolo, de la última etapa, digamos, de la respiración. Porque el aire transcurre desde la nariz, lo que uno inspira, la boca,
por los bronquiolos y llega hasta el alvéolo, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Ese alvéolo también tiene que ser, es como un globo, tiene que ser elástico, se tiene que inflar cuando llega al aire, ahí se produce el intercambio gaseoso y después se vuelve a contraer. Exactamente, y uno elimina ese dióxido de carbono. Esa elasticidad tiene que estar siempre conservada. Cuando se pierde, cuando es como una bolsa de plástico que se infla pero no vuelve. No vuelve. Eso es el enfisema. Claro. Es la ruptura del alvéolo, de la continuidad de ese alvéolo, y entonces es esa no llegada de oxígeno correctamente a los capilares. Claro. Entonces esa combinación de enfisema y bronquitis también. Esa combinación es el EPOC. Es el EPOC. Es el EPOC. Si uno quiere verlo bien, a qué uno llega. Claro, vas viendo toda la evolución en una persona que va teniendo estos episodios. Entonces una persona que llega a la consulta con dificultad para respirar, con sibilancias, ese ruido que se siente. Silbido. Porque el bronquiolo, como está chiquitito, el aire silba cuando pasa. Tiene como ese ruidito. Sí, una resonancia, claro. Claro. Y tiene esa dificultad y la tos productiva. Esos son 3 elementos que ya pueden indicarle al médico que está frente a un EPOC. Y si suma que la persona le dice que es tabaquista y tiene más de 40 años, bueno, estamos... El cigarrillo es impresionante todo lo que provoca. Sí, claro que sí. Aparte, hay un tema de calidad de vida, ¿no? Cuando uno conoce una persona que está atravesando un EPOC, o que está con la enfermedad, sabe que hay tanta cantidad de cosas, está tan limitado para tantas cosas. Está limitado. Bueno, pero hay tratamiento. Hay tratamiento, por suerte, también. En principio el tratamiento es alejarse de la situación de exposición a estos humos, gases, que puede ser en una fábrica. También ser la contaminación. Puede ser también en el hogar, la biomasa, la combustión de, a veces las personas, su único método de calefacción o de cocina es con la leña. Y bueno, eso se inhala y bueno, puede producir un EPOC a largo tiempo. Pero bueno, el tema del cigarrillo es fundamental. Fundamental dejar de fumar. Entiendo que el tratamiento es aliviador. Y el tratamiento es asintomático, o sea, no va directamente o sea, ya está, lo que está roto, porque hay una remodelación del epitelio. El epitelio se modifica y no retrae, no vuelve. Claro, y todas las cilias, todo eso que antes servía para sacar el moco, para sacar lo que es una sustancia tóxica externa, como es el tabaco, el alquitrán, lo que uno inhala, eso ya se va perdiendo, y lo que lo sustituye es este moco que trata de, con la tos y el moco, uno trata de eliminar. De liberar, por supuesto. Pero bueno, el tratamiento son los inhaladores que nosotros conocemos, que son los broncodilatadores. Ahora hay una variedad bastante grande. Por suerte, cómo evoluciona todo, ¿no? Sí. Los aerosoles, sobre todo los broncodilatadores, los que se llaman los beta-adrenérgicos, que son los que abren. Un poco. Exactamente, porque como su palabra lo dice, broncodilatador. Después hay por otros efectos que también broncodilatan, y bueno, los corticoides inhalados. Muchas gracias. No, por favor, gracias, al contrario. como siempre. Nos seguiremos encontrando ahí por la vida. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica María Elisa Pérez y la pregunta es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de medicamentos de venta libre? Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan una receta médica o prescripción para su compra. Las condiciones que deben cumplir para entrar en esta categoría son haber sido utilizados con seguridad durante mucho tiempo, emplear dosis más bajas que los medicamentos de prescripción, deben contener en el envase información que oriente al consumidor sobre el uso seguro y que pueda ser leída y comprendida fácilmente. Además, deben figurar las dosis que corresponden, los intervalos entre estas dosis y los días totales de tratamiento. ¿Puede suceder que esta actitud de adquirir medicamentos se vuelva muy frecuente y a veces innecesaria? Sí, y es un problema frecuente. Por eso estamos siempre recordando que ningún medicamento es inocuo. Estamos entonces en una situación de automedicación, que significa la utilización de un medicamento
sin que exista la intervención de un profesional médico en el diagnóstico, ni en la prescripción, ni en la supervisión del tratamiento. Lo que significa un riesgo muy importante. Es un riesgo porque, por desconocimiento, podemos estar realizando un diagnóstico erróneo, ya sea porque asumimos que este medicamento puede usarse como se utilizó antes con la indicación del médico en una situación similar, o porque fue recomendado por un familiar o un amigo que lo utilizó con éxito. También es un riesgo porque puede desarrollarse resistencia, como por ejemplo sucede en la utilización de los antibióticos. ¿Cómo intervienen los farmacéuticos en estas situaciones? Como profesionales de la salud, uno de nuestros objetivos es ayudar a mantener y mejorar la calidad de vida de la población a través de la asistencia personal que realizamos mediante el Consejo Farmacéutico. Esta es una intervención que, basada en una relación de confianza y respeto, nos permite ser los consultores de las inquietudes de los pacientes, que permitan aclararle dudas sobre cómo tomar los medicamentos, cuál es la finalidad por la que lo están tomando, a la vez lograr que entiendan que deben hacer un uso racional del medicamento. Muchas veces también nos permite explicarle que hay efectos adversos que son esperables en los medicamentos y esto no los sorprenda o les dé temor y provoque el abandono de la adhesión al tratamiento. En definitiva, es un nexo entre el conocimiento científico y el beneficio que intentamos que todos los pacientes tengan mediante el tratamiento con medicamentos. Esto es algo que también nos ayuda a aprender y a acercarnos cada vez más con nuestros pacientes. Gracias, María Elisa. Ha llegado el farmacéutico Víctor Morandi y vamos a hablar de uso y abuso de los antibióticos. Qué buen tema, Víctor, ¿no? Noches, Realmente. Sí, muy impresionante todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué significa abuso de antibióticos? Claro. Uno se imagina un poquitito al hablar de abuso que tiene que ver con algún exceso, Sí, ¿no? ¿cuál es? Pero en realidad puede ir por dos lugares. Uno, el uso excesivo y el mal uso. El mal uso también. Es decir, claro. hay que considerar ambas situaciones, porque muchas veces uno recibe el impacto del mal uso o el abuso de medicamentos y eso es una problemática que afecta a la salud pública. Sí. Es decir, el grado de incidencia es tan importante y tan grande que ya traspasa lo que es una frontera de un problema particular. Y ya se trata de un problema de salud pública. Claro, pero nos estamos dirigiendo a la gente. Sí. Y a la gente contarle qué significa entonces el abuso. Dijiste que era el mal uso o el uso excesivo. El uso excesivo. ¿Por qué? También. Porque nosotros tenemos, naturalmente, ciertas barreras que son propias para defendernos frente a determinadas situaciones. El uso de antibióticos no es para todo. No. No es algo genérico, no es algo que se puede dar sin una evaluación previa. Hay que sacarlo de la cabeza de la gente, porque la gente cree que el antibiótico es para todo. Es para todo. Que es el salvador de todo. Y sin embargo tiene un espectro limitado para ciertas infecciones. Afecta particularmente a lo que es el ámbito de microorganismos, es el mundo invisible altamente poblado. Y el uso y el mal uso puede afectarnos, por ejemplo, el sistema inmunitario. Nosotros tenemos, dentro de cuando uno va a hacerse un análisis, le aparecen los resultados glóbulos blancos, y esos glóbulos blancos ayudan para lo que es el sistema inmunitario. Está demostrado
de que la acción de antibióticos empieza a afectar ese sistema de defensas. Claro. Cuando nosotros estamos agrediendo al organismo por un mal uso con medicamentos, también podemos desarrollar determinadas reacciones metabólicas que nos van a estar impactando en distintas partes del cuerpo. El impacto que puede tener un uso indiscriminado de un antibiótico puede ir desde una intoxicación, que claramente es visible, problemas cardiovasculares, problemas hepáticos, claramente, porque lo primero que hace es ir al primer paso hepático, una medicación, y ahí, dado el requerimiento, puede traer distintos tipos de problemática. Puede producir reacciones dermatológicas, alergias, ampullidos. Hay gente que reacciona con problemas de diarrea, de desmayos, y el extremo fundamental es el impacto por muerte. También, es decir, pueden llegar. Sí, claro. La verdad que sí, y por eso la problemática de centrarse en que no es una decisión simple, y sobre todo en chicos. Muchas veces las personas se resfrían y enseguida asocian un resfrío, por siempre ejemplo. las enfermedades respiratorias están asociadas a la toma del antibiótico y no es así. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que sí deben tener un tratamiento con antibióticos? Y las que están asociadas a un problema producido por microorganismos. ¿Virus o bacterias? No, los virus no se tratan con por eso, antibióticos. Eso es lo que quiero que quede claro. Por eso te lo pregunto. Claro, fantástico, los virus no se tratan con antibióticos. Exacto. Nosotros, el uso de antimicrobianos está puntualizado para determinados casos, y no siempre que gotee la nariz, o que uno tenga una tos, o que uno tenga una faringitis, o que tenga problemas respiratorios, tiene que ser estrictamente producido por una bacteria. Puede ser un tema de alergia incluso. Viste que también cómo se asocia. Hay un tiempo, yo veo que también la gente por eso se confunde. Hay muchos problemas respiratorios, resfríos, gripes que duran 7 días. ¿No? Y en general es el tiempo que la gente toma un antibiótico también, a veces, lo toma a los 5 días y dice, no, ya me hizo bien. No, fue la evolución normal de la enfermedad, no el antibiótico. El antibiótico, y eso también es importante, hoy hay muchas clases de antibióticos, hay una familia enorme de formas farmacéuticas y de moléculas para producir un efecto antimicrobiano, pero no todos duran 7 días, entonces hay algunos que se prescriben por menos tiempo y otros por más tiempo. Entonces siempre debemos apoyarnos en una consulta profesional, primero. Porque si no, corremos riesgos, y serios riesgos. Es muy importante la responsabilidad entonces de todo aquel que nos escucha. Hay una ley, ¿no? Por ahí. Sí, contame un poquito, ya nos tenemos que ir. Bien, es importante. Fue promulgada la ley 27.680, que es de control y prevención sobre, digamos, la resistencia a los antimicrobianos. Lo que pretende, digamos, esa ley que está promulgada, bueno, todavía no está vigente, es hacer investigación y desarrollo sobre nuevas moléculas, concientizar a la población sobre el uso adecuado de los medicamentos, poner en el tema de discusión las reacciones adversas medicamentosas, que son de muy alto impacto, promover, digamos, el hecho de desarrollo de protocolos, de pautas, de normatizaciones como para poder usarlo. O sea que esa ley todavía no está puesta en... Está promulgada, ya se habla incluso de la receta, y muchas instituciones ya la están aplicando. Ya la están aplicando. Porque, por ejemplo, para un antibiótico que tenga una reacción sistémica, o sea, que pueda tener efecto en todo el organismo, ya requiere, por ejemplo, que el médico dé un diagnóstico. Obvio. Entonces eso es como que también marca, aunque parezca, también la receta electrónica, pautas de cómo debe cumplir. Víctor, muy bien. Y un detallecito como para que se vea el impacto. Una evaluación en el 2019, antes de la pandemia, sobre los efectos, marcó 1.270.000 muertes por el mal uso de medicamentos. Entonces, el mal uso de los medicamentos. No, de los antibióticos. De los antibióticos. De los antimicrobianos. Entonces, sobre este punto en el mundo, si ya vemos que tiene este impacto, prestemos atención a todo esto. Muy interesante. Bueno, gracias, Víctor, por todo. No. Muy bien, pausa y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.